Desde las profundidades de la historia, una figura emerge, envuelta en un manto de terror y leyenda. Su nombre resuena con un eco gélido, evocando imágenes de sangre y oscuridad. No es solo un mito, sino una realidad que marcó a una nación. Hablamos de Drácula, el príncipe de Valaquia, cuya crueldad se convirtió en el cimiento de una de las historias más espeluznantes de todos los tiempos. Su legado perdura, un escalofrío que recorre la espina dorsal de la humanidad. Prepárense para adentrarse en un viaje a través del tiempo, donde la historia y la leyenda se entrelazan en un tapiz sombrío. Descubriremos al hombre detrás del monstruo, y los castillos que fueron testigos de su reinado de terror. Nuestro viaje comienza en el siglo XV, en las tierras brumosas de Transilvania y Valaquia, en lo que hoy conocemos como Rumanía. Aquí nació un príncipe cuyo nombre real era Vlad III, de la casa de Herculeti. Su padre, Vlad II, fue miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta dedicada a defender el cristianismo contra el Imperio Otomano. De esta orden, Vlad III heredó el apodo que lo haría inmortal, Drculea, que significa hijo del dragón. Pero con el tiempo, el significado de Drculea se transformaría, adquiriendo una connotación mucho más siniestra. Pasaría a significar hijo del diablo, un presagio de la oscuridad que lo consumiría. Vlad III ascendió al trono de Valaquia en un periodo de inestabilidad y guerra constante. Su juventud estuvo marcada por el cautiverio otomano, una experiencia que forjaría su carácter implacable y su sed de venganza. Su reinado fue una época de terror absoluto para sus enemigos y de una justicia brutal para su pueblo. Vlad no dudaba en emplear métodos extremos para mantener el orden y defender su principado. La fama de Vlad el Empalador no se construyó sobre victorias militares gloriosas, sino sobre la brutalidad de sus castigos. Su método preferido, el empalamiento, se convirtió en su firma, un símbolo de su poder inquebrantable. Miles de personas, desde criminales comunes hasta nobles traidores y soldados otomanos, sufrieron este destino atroz. Los bosques de Valaquia se transformaron en macabros jardines de cuerpos empalados, una advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Se cuenta que Vlad disfrutaba cenando entre los cuerpos de sus víctimas, observando su agonía. Esta imagen, aunque posiblemente exagerada por la propaganda, cimentó su reputación como un ser desprovisto de piedad. Su crueldad no era aleatoria, era una estrategia calculada para infundir miedo y mantener el control. En una época de guerra constante, el terror era una herramienta tan efectiva como cualquier ejército. Los relatos de su sadismo se extendieron por toda Europa, creando una leyenda negra que trascendió las fronteras de Valaquia. Vlad el Empalador se convirtió en sinónimo de una crueldad inimaginable. Las tierras de Rumanía están salpicadas de antiguas fortalezas que fueron testigos silenciosos del reinado de Vlad. Estos castillos, envueltos en la niebla y el misterio, aún guardan ecos de su presencia. El castillo de Bran, a menudo erróneamente asociado con el Drácula de Stoker, es una fortaleza imponente que se alza sobre un acantilado rocoso. Aunque Vlad pudo haberlo visitado o incluso haber sido encarcelado brevemente allí, su conexión directa es tenue. Sin embargo, su arquitectura gótica y su atmósfera sombría lo convierten en el escenario perfecto para la leyenda. Sus torres puntiagudas y pasillos laberínticos parecen susurrar historias de tiempos oscuros. Más auténticamente ligado a Vlad es la fortaleza de Poenari, ahora en ruinas, encaramada en la cima de una montaña escarpada. Este fue uno de sus bastiones principales, un refugio inexpugnable. Para llegar a Poenari, hay que subir más de 1000 escalones, una ascensión que evoca la dificultad de acceder al corazón del príncipe. Sus muros derruidos aún exudan una sensación de poder y desesperación. Otro lugar de importancia es la ciudadela de Sigisoara, donde Vlad nació. Sus calles empedradas y casas medievales conservan la esencia de una época pasada, un recordatorio de los orígenes del príncipe. Estos castillos no son solo estructuras de piedra, son monumentos a una era de brutalidad y supervivencia. Sus sombras se alargan, proyectando la imagen de un pasado que se niega a ser olvidado. Siglos después de la muerte de Vlad, su historia fue rescatada y transformada por la pluma de Bram Stoker. En 1897, el escritor irlandés publicó Drácula, una novela que cambiaría para siempre la percepción del príncipe. Stoker se inspiró en los relatos de la crueldad de Vlad, pero le añadió un elemento sobrenatural, el vampirismo. El conde Drácula de la novela era un ser inmortal, sediento de sangre, que habitaba un castillo en Transilvania.
La novela de Stoker fusionó la figura histórica del empalador con las antiguas leyendas eslavas de no muertos y criaturas de la noche. Así nació el arquetipo del vampiro moderno. El Drácula literario se convirtió en un símbolo de seducción y horror, un aristócrata maldito que acechaba en las sombras. Su influencia se extendió por el cine, la televisión y la cultura popular. La figura de Vlad el Empalador se desdibujó, eclipsada por la imagen del vampiro chupasangre. La historia real se mezcló con la fantasía, creando una leyenda aún más poderosa y aterradora. Hoy, el nombre de Drácula sigue evocando una mezcla de fascinación y miedo. La historia del príncipe de Valaquia y la leyenda del vampiro se han entrelazado de forma inseparable. Rumanía, con sus paisajes montañosos y sus castillos antiguos, se ha convertido en la tierra de Drácula. Los turistas acuden en busca de la sombra del príncipe, deseosos de sentir el escalofrío de su historia. Pero más allá de la ficción, la figura de Vlad el Empalador nos recuerda la capacidad humana para la crueldad extrema y la supervivencia en tiempos desesperados. Su historia es un espejo oscuro de la naturaleza humana. El eco de sus acciones resuena a través de los siglos, un recordatorio de que la verdadera oscuridad a menudo reside en el corazón de los hombres. Drácula, el príncipe de las tinieblas, sigue acechando en nuestra imaginación. Su leyenda perdura, un cuento de terror que nos advierte sobre el poder del miedo y la inmortalidad de la maldad. La sombra de Drácula nunca se disipará por completo.